Sos psicólogo desde el 2005, pero ¿hace cuánto trabajás en AFA? Yo trabajo en AFA desde el año 2017. 11 de septiembre del año 2017, que lo tengo, viste, como las que son fechas importantes, que fue un proyecto que nació y que tuvo sus tiempos de gestación hasta que se empezó en el 11 de septiembre del año 2017. ¿Cómo llegaste hasta acá? Porque tenés consultorio, das clases. ¿Qué te trajo hasta el predio de AFA, más precisamente a quedar a cargo de varios departamentos con lo que tiene que ver con la psicología? Me trajo, primero que, bueno, jugué al fútbol, soy futbolero, estoy inmerso en el fútbol hace mucho tiempo, y me trajo, ¿qué me hizo ahí una narrativa atrás de por qué presento el proyecto? Yo trabajaba particularmente, atendía a jugadores de fútbol, hasta que vi que tal vez después de ciertos finales perdidas, 3 seguidas, veía también cómo se hablaba hacia afuera de lo que estaban pasando los diferentes cuerpos técnicos, los diferentes jugadores. Entonces dije, puede ser el momento en que sea necesario presentar un proyecto. Así fue, ¿eh? Armé un proyecto, empecé a tocar puertas hasta que ese proyecto fue escuchado en el año 2016 por Donato Villani, el doctor Donato Villani, que me dijo, bueno, en ese momento se estaba reestructurando AFA, estaba la Junta Normalizadora, y me dijo, cuando le gustó el proyecto, me dijo, cuando haya un presidente yo lo presento, y si le gusta le damos para adelante, hasta que, bueno, asumió Claudio Tapia, vio el proyecto, le gustó, y hace 6 años que estamos trabajando, ¿no? Al principio era a ver si un psicólogo o psicóloga o un profesional de la salud mental puede llegar a ser necesario en el fútbol, en el alto rendimiento, en el fútbol masculino, en el fútbol femenino. Y bueno, algo que fue para ver hace 6 años que estamos. Vos recién marcabas que llegaste en un momento álgido, porque veníamos de 3 finales perdidas, con un cambio de referente, si se quiere. ¿Qué fue lo primero que notaste por fuera de lo que vos venías viendo desde afuera, ¿no? Cuando entraste. Mira, yo cuando entré, es como para que se sepa el rol, yo soy psicólogo de AFA. Aquella selección o aquel jugador o jugadora que lo necesite, me llama, o el cuerpo técnico lo pide y yo trabajo. Yo no trabajé con la selección mayor masculina, pero sí lo que empecé a ver era que se estaba empezando a trabajar bien. ¿Viste cuando vos decís, bueno, dentro de todo lo que fue un periodo de cambios y de reestructuración, ¿viste cuando vos decís, si a esto se le da tiempo? Es fútbol, pega en el palo sale, pega en el palo entra, pero si a esto se le da tiempo, van a haber buenos resultados a nivel general. Y así pasó que, bueno, que el primero fue un sudamericano sub-15, después fue un sudamericano sub-17, después empezó a ser todo más competitivo y empezó a haber unas ganas de estar en la selección, que eso es lo que vos vas viendo hoy. El focus group mío son mis hijos también, donde vos lo vas viendo, y hoy lo de ellos con la selección es algo que va más allá de las palabras. Esto de que ven a la selección, ven a Messi, ven a los referentes, se sienten identificados. Por supuesto que los resultados son importantes, pero hay algo que ha trascendido y que también se ve a nivel de juveniles, y se ve el crecimiento que se está teniendo también en fútbol femenino. Entonces ya empezás a ver que eso que vos veías de forma embrionaria, que vos veías de adentro, si a esto se le da un poco de tiempo y te acompaña un poco la suerte, porque también en la vida hay momentos en que la suerte te tiene que acompañar, es decir, que hayan resultados que ratifiquen lo que se está haciendo, esto va a cambiar. Y bueno, afortunadamente fue así, fue cambiando, y fue cambiando para bien. Como bien vos decías, todo empezó a cambiar y se empezaron a dar los resultados. En ese caso, ¿cómo se entrena la mente de un futbolista horas antes o días antes de enfrentar un compromiso como la final de una Copa América, la final de una Copa del Mundo? ¿Cómo se prepara a ese ser humano para enfrentar ese nivel de presión? Bien, lo que te diría es que para que esto sea serio,
ese jugador o esa jugadora que va a jugar un partido importante, que puede llegar a ser un debut en la selección, puede llegar a ser una instancia final, puede llegar a ser un partido que tenés que ganar para pasar la fase de grupos, lo bueno es que ya venga trabajando de antes, ¿no? Como que sí es importante eso último que se hace, por supuesto que es importante, pero también es bueno que desde antes, primero, el primer paso, que vea que hay un profesional de la salud mental que está en los entrenamientos, que se acerca, que se trabajan cuestiones grupales, que se trabajan cuestiones individuales, no que está obligado o obligada a hacerlo, sino que es una herramienta más dentro de todo lo que le brinda AFA como para hacer uso, ¿sí? Como para hacer uso. Entonces, vos lo venís trabajando de antes, ¿y cómo trabajás eso específicamente? Tan simple como lo escuchás o le escuchás a ver qué le está pasando a esa persona. No es lo mismo alguien que esté en una fase que ya no va a seguir estando en la selección, entonces que se le va jugando con eso, que alguien que está debutando, que alguien que tal vez tiene cuestiones que viene arrastrando de antes en la casa, o cómo está viniendo en el club, o qué. Eso apasionante de qué se le arma y qué se le juega a cada persona en un partido importante, que para eso primero no tenés que ir con un saber preestablecido. Yo ya sé que cuando te voy a venir a escuchar vos me vas a decir esto y yo te voy a dar... No, escucharte, a ver qué es lo que te está pasando, porque lo que vos estás necesitando en ese momento es diferente tal vez a lo que vinimos trabajando antes, o lo que un compañero o una compañera me puede estar diciendo de lo que se le está jugando ahí. Entonces, es trabajo previo, escuchar y después darle respuestas que le puedan servir a esa persona. Tal vez en un momento puede llegar a ser una palabra de aliento, en un momento puede llegar a ser despejarle el problema, en otro momento puede llegar a recordarle ciertos hechos, en otros momentos es proyectarlo hacia adelante, no sin la intensidad que tiene. A ver, no una realidad sin potencia, sino una realidad con la potencia que sé y que pueda animarse a arriesgar en el momento en que hay que arriesgar. Porque fútbol es como la vida. Hay momentos en que tenés que arriesgar, que no tenés garantías y que tenés que salir a jugar. ¿Qué te llevó hasta ahí? Ese deseo, esa pasión, ese camino, o no sé, esas personas que también fueron importantes en tu vida, que muchas veces esas personas vienen de la buena manera o vienen las voces de una manera que puede llegar a ser inhibitoria para ese momento. Entonces, mira todo lo que se puede hacer, muchísimo. Hablabas recién de animarse, y hay una realidad que es que en el plantel que gana la Copa de Qatar hay 3 futbolistas, Messi, Di María y Otamendi, que formaron parte de las 3 gestas perdidas. Entonces digo, ¿cómo se labura en ese caso con un futbolista que tiene el factor de repetición ya tan arraigado, el miedo a volver a vivir por 4ª vez una situación similar? No es lo mismo los chicos que estaban jugando por primera vez una final que ellos 3 que venían de 3 finales perdidas, que si bien tiene un valor haber llegado hasta la final, entiendo que cargaban con una presión extra. ¿Cómo se trabaja el factor de repetición en este tipo de futbolistas? Bueno, el factor de repetición es algo que es propio de... A mí hay un mito que cada vez que sale esto que me gusta mucho, que me parece que es importante poder leerlo, que es un mito que tiene muchos años, que es el mito de Sísifo, esto de ir llevando a la roca y que sentís que la roca se cae, y que vas llevando a la roca y que sentís que la roca se cae, pero eso es parte de la vida, la repetición. A ver, siempre que repetís, no repetís de la misma forma. Esto de que se cree que una persona, un ser humano, ante la misma situación, repite de la misma manera, eso no es así. Siempre hay algo diferente en lo que se repite. Con eso no significa que tenés el éxito asegurado, porque también, como hay gente que la pudo dar vuelta, hay otros que también estuvieron en el camino y que fueron muy importantes y que tal vez no se les dio, pero que es necesario también poner en valor. Pero la repetición es parte de los seres humanos, para las personas que nos están escuchando, ante un examen, ante una situación con una persona que quieren, ante eso se puede trabajar para que uno o una no esté condenada a que pase lo mismo, que no significa que tenés asegurado el resultado, pero aunque sea que vos ante esa situación no seas el mismo o no seas la misma. Y la repetición, como es parte del humano, también se trabaja. También se trabaja.
no se está condenado a repetir siempre de la misma manera. Pero sí hay algo que es que te da el alto rendimiento y te diría la vida que ante una cosa ya salió bien o salió mal, hay que estar viendo la otra. Y hay que estar viendo la otra. Es como que la vida tiene ese movimiento que para poder hacerse funcional hay que poder vivir esta situación nueva como algo nuevo, tomando las cosas que te fueron sirviendo o descartando otras e ir viendo la realidad. La realidad es muy cambiante y especialmente todos estos últimos años. Cambia mucho, entonces las respuestas que vos o yo pudimos dar hace un tiempo atrás, un campeonato atrás, unos años atrás, esas respuestas es necesario que a veces se actualicen, a veces te sirven y otras veces se necesitan actualizar. Entonces, la repetición no es una mala palabra, la repetición no hay que tenerle miedo, la repetición hay que aprender y hay que ir trabajando las diferentes versiones de uno de una ante esas repeticiones y principalmente, ¿qué te guía a estar ahí? ¿Qué deseo de transformar esa realidad también vos tenés? A veces con ese deseo alcanza, otras veces no. Ahora, si esa realidad no se transforma si no está ese deseo. ¿Sí? No sé si soy claro con... Sí. Hace un tiempo leí que escribiste en LinkedIn que el éxito, al igual que el fracaso, tiene que ser elaborado. ¿Por qué? Porque vivimos creyendo, hay como ciertos eslóganes que es necesario poder revisarlos como para saber, para ver qué nos va pasando a cada persona. No solamente se debe elaborar el fracaso, sino que también se debe elaborar el éxito. ¿Qué es elaborar el éxito? Hay cosas que siguen siendo las mismas y hay otras cosas que no. No sos la misma persona después de haber pasado por diferentes pruebas que las pasaste exitosamente y que eso te da una marca. Es como elaborar ese éxito es qué es necesario que siga y qué es necesario que cambie, ¿no? Como que el éxito uno o una o que la gente está ya preparada y el éxito a veces vos ves que mueve las realidades, que es imposible que no las mueva, es imposible que no las muevas, es imposible que no mueva podríamos decir, la interioridad, la subjetividad de una persona. No sos la misma persona después de haber pasado por algo que te demostraste que ahí se pudo, que eso que se luchó se consiguió y que empezás a ser nombrado en tu entorno, en tu familia, en tu sociedad, en la comunidad en la que estás de forma diferente, porque ya no sos ya empezás a ser nombrado de forma diferente. Entonces, ¿cómo eso repercute en cada persona? Creo que humanizar el éxito es dar cuenta de que esa persona también puede llegar a necesitar elaborar eso. ¿Sí? Es como, no demos como por sentado de que el éxito lo elaboraste, seguiste y está todo bien y todo igual y que seguiste y enfrentás otra cosa. No, eso necesita ser elaborado. El video se carga rápido, cada vez más rápido. El videito que vemos en YouTube o el videito que vemos en Instagram. Ahora, hay ciertos tiempos internos que es necesario poder dárnoslo para elaborar qué nos va pasando en la vida y que eso no cambia, como cambian los tiempos digitales y tecnológicos. Hablando de los tiempos y de la necesidad de hablar del éxito y del fracaso, ¿qué te pareció que un referente como el Dibu Martínez, que sobre todo tiene llegada a los más chicos, hable de salud mental y ponga en jaque el tema de la masculinidad y se anime a hablar de sus procesos y de sus vivencias como futbolista, de los puntos álgidos y los puntos bajos? Bueno, lo que yo escuché es una persona que tuvo su necesidad y que también podríamos decir tuvo desde la posición bien parado en la que él o esa posición tan especial que vemos que él enfrenta las cosas, la posibilidad de decirlo y la necesidad de poder decirlo. Generalmente quien lo dice, no sé si primero, o quien lo dice y está en un lugar que es escuchado, abre caminos a otras personas que están en la misma y que no se animan a hablarlo, o que están en la misma y que no pudieron
ir a buscar, no sé, un profesional o una profesional para poder elaborar eso. Te diría que lo escuché como algo que va dejando un camino allí donde ese camino era o tabú o cada vez menos, después si uno lo ve a nivel social, pero sí en ese momento, como él lo contó, con esa naturalidad, como diciendo esto también es parte mía, al menos como también hincha de la selección, dije, qué bien que esta persona pueda mostrar esta otra faceta. Con esto no significa que un jugador o una jugadora esté como obligada a hacer público qué es lo que le pasa, ¿sí? Pero sí que una vez que alguien toma la palabra y empieza a hacer un camino y empieza a hacer un surco, los y las que vienen atrás o los y las que están al lado empiezan a tener un camino allanado como para empezar a encontrar una solución. ¿Qué tanto influyen las redes sociales? Porque antes los puteaban en la cancha, vos te ibas a tu casa y poco te enterabas lo que pasaba en las casas ajenas, qué pensaba de vos un tercero. Y hoy en día el hostigamiento te persigue hasta a cualquier lugar. ¿Cómo se maneja eso? Sobre todo en los más chicos o quizás del otro lado, en los que no son nativos digitales y de repente se están encontrando en sus últimos años de carrera con que los insultan desde cualquier parte del mundo. Bueno, me parece súper interesante este tema. Yo te cambiaría la pregunta como un inicio de respuesta. ¿Dónde no afectan hoy las redes sociales? No en dónde, sino ya dónde no te afectan. Parte de elaborar lo que recién estábamos diciendo, el éxito y el fracaso, es también elaborar nuestra relación con las redes sociales, porque vos fíjate que hoy se van revisando diferentes formas de relacionarse entre las personas, entre los sexos, se va revisando. Ahora es necesario también revisar cuánto de tu vida vas a poner ahí, cuánto estás alimentando eso, no que sean malos, todo lo contrario, abre un montón de posibilidades. Pero que eso también necesita ser elaborado porque yo considero que una persona no está preparada para que todo el tiempo tantas comunidades opinen de lo que vos haces constantemente. Creo que no se está preparado para eso. Esto te pongo un ejemplo, el otro día me bajé una app de música, ¿sí? que soy fanático de la música y de los podcasts y de eso, y me empezó a pedir la propia aplicación que opine de los temas de música. ¿Yo qué tengo para opinar de los temas de música? Yo lo único que quiero es escuchar la música, dejarme llevar por la música, que la música me resuene, que la música me saque de la realidad, pero ya todo es opinar, es preguntarte que vos opines de todo, y no estamos preparados para opinar de todo. Estamos preparados para opinar de muy pocas cosas. Y te diría algo, es un enorme mérito que una persona sepa para qué está preparado y preparada para opinar y para qué no está preparado o preparada para opinar. ¿Sí? Como no opinar, no que se censure, sino, por supuesto, todos tenemos el derecho. Pero esto de a veces creer que se tiene tanta autoridad para venir y decirte, no sé, tu pregunta estuvo bien o mal formulada, tu pase estuvo bien o mal hecho, tu análisis estuvo bien o mal hecho. Es como que estamos empujados todo el tiempo y empujadas todo el tiempo a tener que opinar de todo. Y la verdad es que sabemos pocas cosas. Es como cierto tratamiento del propio narcisismo, de agarrar y decir, sos un desastre, sos un fenómeno. Es como, para ver, tenemos hoy, también hasta por una cuestión defensiva, la época nos empuja a que vayamos con una certeza sobre algo, no a que vayamos con una pregunta. Yo me acerco con una certeza hacia vos, a que si tenés este cuerpo, estas cosas, este tipo de ropa, esto, ya tengo la certeza de que yo en una respuesta tuya tengo que sacar tu perfil. Y no lo sé. Te tengo que escuchar a vos, a él, a cualquiera. Tengo que ir primero con una pregunta, con dar una posibilidad. Pero creo que hasta nos lleva, la propia, hasta te diría, hasta defensivamente, a estar llenos y llenas de certezas, y eso nos vuelve más, te diría,
es como una coraza, pero que nos vuelve más débiles. Porque ya que el otro tenga una pregunta, que la otra tenga una pregunta, que el otro no te venga a ratificar y a confirmar lo que vos preestablecidamente ya tenés, te pone en duda, entonces es como que se reafirma doblemente y triplemente lo que ya pensabas porque la otra persona te lo está poniendo en duda. Pero te digo, nos pasa, es ya el formato, nos pasa, entonces, volviendo a la pregunta original, ¿dónde hoy no está, qué espacio no está afectado hoy por redes sociales? Después hay que ver en cada caso en particular. Y hay algo que es importante. Vos, para protegerte también de alguna forma del mundo externo y para poder dormir y para poder tener tu intimidad, tenés como si fuera un lugar propio que se cierra la puerta, que ahí entra quien vos querés que entre, no entra quien vos querés que entre, tenés tu propia intimidad, escuchás tu música, tus gustos que no se los confesás a nadie. Bueno, digitalmente estaría bueno que también se haga eso, que vos tengas tu propio espacio donde también sepas qué no tenés que compartir, qué no tenés que hacer, porque existe lo que se llama la huella digital. Vos hoy pusiste algo y eso es muy difícil después sacarlo. Por supuesto que hoy se está trabajando en que haya derechos al olvido y todo eso, pero después es muy difícil. Entonces, como te vas a tu casa, sea grande, sea chica, te vas a tu casa a dormir a tu habitación y cerrás y tenés una intimidad, también es como, lo estoy pensando junto con vos con esto, tener tu propia habitación, tu propia casa digital, donde lo digital no entre y donde estés vos y que eso no compartas y que sepas cómo hacerlo. Y para eso, vos recién decías, los nativos digitales y los que no somos nativos digitales tenemos que aprenderlo. Eso, ¿no? Como, ¿qué le doy yo? ¿Qué expongo? ¿Qué no expongo? ¿Qué me conviene? Como no ir así. Es como que hoy no se hace así, se piensan un poquitito más las cosas, poder pensar eso para salir menos dañados y también para hacer un buen usufructo de las redes sociales, pues también es una herramienta que si se las emplea bien y vos sabés que no tenés que mostrar, que no lo sabés del principio, sino que a veces te quedaste corto, a veces te quedaste largo y eso lo vas aprendiendo, te puede llegar a servir. Y hay gente que no lo puede tener. Y hay gente que hasta por tema de salud mental que es necesario que por un cierto tiempo se desconecte y que revea su propia exposición a eso. Porque es complejo, es muy, muy complejo que hoy sobre tu trabajo, tu desempeño, tu performance, haya miles y cientos de personas opinándote. Muy complejo, no estamos preparados para eso. Lamentablemente el valor personal que cada persona se da a sí mismo muchas veces pasa a través de la mirada de un otro que ni siquiera existe o que no conocemos. Y en ese caso siempre pienso en, por ejemplo, Di María, Messi, que pasaron de ser criticados, no por todos, por supuesto, pero sí por una gran mayoría, a ser Dios de repente, ¿no? ¿Cómo se vive o cómo se convive con pasar de ser lo peor, desde la mirada de un otro, a ser lo mejor? Es decir, que lo que vos hagas de golpe sea ejemplo y lo que pasaba hace 4, 5, 6 años atrás era lo peor. ¿Cómo se convive con esa situación? Nadie tiene la respuesta de cómo se convive con eso, sino que hay respuestas individuales de cómo cada persona va pasando por eso. Te diría, está la respuesta de cada uno de ellos. Ahora, sí hay algo que es importante, que ni tanto cuando estabas abajo, ni tanto como también poder preservarse de eso, porque tu vida sigue. Y es importante poder conectarse con eso que sigue. Después, lo conseguido, nadie se lo quita a nadie. Pero justamente hacerse compatible con la vida es ir viviendo esto que hablábamos anteriormente, poder ir viviendo lo que está pasando, ¿sí? Y te diría esto que como vos formulabas la pregunta, a mí me llevó a ni tan acá, ni tan allá. Si de acá se pudo pasar allá, es seguramente porque cada persona pudo mantener un equilibrio
Y justamente hoy lo que vamos viendo en casos sociales que van más allá del fútbol, que vos lo vas viendo en la vida cotidiana, es que es demasiado lo que se exige de entendimiento de estar acá y de estar allá todo el tiempo, y esto termina, vos fíjate que es una realidad bipolar. Esto que hablamos anteriormente de llegar con una certeza sobre alguien, vos sos esto porque te vi cómo caminás, por el cuerpo que tenés, por cómo naciste, ya se tiene la certeza. Entonces, ante esas certezas, poder orientarse muchas veces con lo propio. Hay veces que es necesario poder practicar el hacer oídos sordos de algunas cosas, ¿no? Que los oídos nunca están en ese punto, como se dice. Los oídos siguen escuchando, pero poder hacerte tu propio refugio para que no todo de eso te afecte y se te meta en el cuerpo, porque eso se siente en el cuerpo. Entonces, poder proteger tu cuerpo, poder proteger tu intimidad, poder proteger ciertas cosas que vos consideres que no querés exponer, porque la realidad no es así siempre, esto que vos decías. La realidad es acá, 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 ahí, ¿no? Entonces, bueno, saber que esto es cíclico y no creerse tanto, porque si no se termina, ¿no? En esto de ánimos tan cambiantes de acuerdo a lo que el otro opina de mí. Pensá que la mirada del otro es estructurante de hacerse un ser humano. Para que un ser humano se transforme en un ser humano, no solamente necesitas que todo lo orgánico y lo biológico funcione bien, sino además alguien que te haya mirado, alguien que te haya hablado, alguien que te haya escuchado, alguien que haya esperado algo de vos, alguien que te haya puesto un nombre. Todas esas cosas son constitutivas. Ahora, eso que fue constitutivo, después hay que ver cómo uno se va relacionando con eso. Siempre va a haber una mirada del otro, pero está muy bien, en parte de tu pregunta había una respuesta que es esa mirada del otro que es propia. Cómo me miró ese compañero, esa compañera, qué me está diciendo la tribuna, qué me está diciendo ese periodista, qué me está diciendo esa persona que está opinando. También ahí se está, más allá de que eso existe, también es qué arma cada uno y una de eso, y que cuando ahí ya se arma algo que es amenazante, poder poner una barrera y que el monstruo no te coma. Hace un rato me contabas que también estás en lo que tiene que ver con inferiores, que quizás el tratamiento es diferente. ¿Qué se hace? Son muy pocos los chicos que logran llegar, construir una carrera profesional. ¿Qué se hace cuando un chico plantea en una consulta que no tiene horizonte o ya se da cuenta que le queda poca vida profesional a su carrera, se choca con esa decisión horrible que no depende de él? ¿Cómo se manejan esos casos? Bueno, primero no negar esto que vos estás diciendo, que a estos lugares tan importantes como puede llegar a ser estar en la selección o como puede llegar a ser vivir del fútbol, no todo el mundo puede acceder. Que hay un sinnúmero de cosas y que eso es necesario poder trabajarlo desde chico y desde chica, por más que se apuesta, que se trabaja para que se apueste por ese sueño, no todos los sueños se van a hacer realidad, y también eso es importante que la propia familia lo pueda ir sabiendo, que no todos ni todas van a llegar. Entonces, no negar esa realidad, poder tenerla presente, poder dar alternativas, ¿sí? Con esto de poder mostrar un horizonte, que hay un horizonte más allá de lo que puede ser vivir del fútbol, que puede haber otras cosas en que vos te puedas sentir bien, que vos puedas dejar tu marca, que vos puedas y que lo vas haciendo, y que además hay algo. La frustración también es constitutiva. No que todo el tiempo estemos frustrados, pero esto, los caminos que recién vos ibas poniendo, pasar por esos momentos también te hace reapostar por tu deseo, también te hace ir a buscar otras alternativas, también te hace ir a buscar otros recursos tuyos, también te hace
poder resistir. Que no es una mala palabra poder resistir un momento. Los momentos es como... Y tampoco pintar que una vida son todos buenos momentos. La vida principalmente son que las cosas salen como vos no esperabas. A veces mejor, otras veces peor de acuerdo a eso. Y fracasar mejor la próxima vez. Como no tenerle miedo a eso. Es como en estas certezas que hablábamos anteriormente, que todo el mundo hoy se acerca al otro con las certezas de que yo en una respuesta ya tengo que saber quién sos vos, o que te miro así ya. De que puede no salir bien la cosa y que no pasa nada con eso y que se sigue y que cómo eso también va afectando y que eso es parte del camino. Fracasar y fracasar mejor después. Y te fuiste acercando un poquito más y hacerlo mejor la próxima vez. Y hacerlo mejor la próxima vez. Y sacarle también dramatismo. Hay una frase que a mí me gustó mucho. Más que una frase, es un concepto. Esto en una conferencia de prensa, el técnico Lionel Scaloni, que dijo, después del partido con México, cuando había sido tan dramático, dijo: pero mañana va a salir el sol nuevamente. Si ganás o si perdés. Y es ahí donde está la línea de horizonte, esto que vos decías anteriormente. La línea de horizonte es cuando también vos te podés referenciar por dónde sale algo y por dónde se esconde. O esto de abrir líneas de horizonte. En algún punto todos somos frustrados y frustradas de algo, de diferentes cosas. Vos en el lugar donde estás habrás pasado por diferentes momentos hasta que pudiste encontrar tu lugar. A mí me pasó lo mismo, a la gente que está del otro lado, es como, es parte, no es excepción, es parte del camino. Y lo hace hasta, te diría, después viendo cada caso en particular, también lo hace más esos momentos en que vos vas viendo que vas fracasando mejor. Fíjate que no le saco el peso a esto de, sí, fracasás un poquitito mejor y no te salió y después de vuelta y después... Pero en ese mejoramiento que vos vas haciendo, en esto de ir acercándote un poquitito más, en esto, adquiere otro valor, hasta que conseguís algo buenísimo. Para que eso tenga valor, tuviste también que pasar por esas otras cosas. Recién vos mencionabas al técnico y en varias oportunidades integrantes del plantel mencionaron lo importante que él fue desde lo emocional y de lo psicológico para afrontar ese primer momento y obviamente para saber llevar después los triunfos, inclusive esto de Arabia Saudita, ¿no? ¿Qué pensás que aportó Scaloni desde lo emocional, lo psicológico, para que el plantel no solamente se unifique y pueda atravesar esa situación de cambio, sino también que sepa mantenerse humilde en la victoria? Bueno, es todo mirá, todo eso, es como, a ver, yo lo cuento no porque haya trabajado con él, sino por lo que veo de afuera, es como que uno va deduciendo, y si hubiera estado adentro, tampoco contaría mucho, pero uno va deduciendo cierta cercanía, ¿no? Una cercanía que fue muy productiva. Y esto de seguir manteniendo, creo que aquellas personas que pueden transmitirle a los otros, seguir manteniendo el deseo vivo de esto, bueno, se consiguió esto y vamos a esto y vamos a esto y vamos, como... Esas personas son las que perduran en el tiempo. Después, llévalo a cualquier ámbito de las profesiones, esto de seguir manteniendo el deseo vivo. Entonces, es eso, es cierta cercanía que uno ve afuera, es también cierta posición donde él fue desdramatizando. Cuando vos tenés un líder o una líder, también vos vas viendo cómo va reaccionando ante los diferentes hechos. Entonces este desdramatismo y rápidamente enfocarse hacia el próximo objetivo en algo que uno va deduciendo desde afuera, es como que fueron cosas que hicieron match y que eso potenció todo. Entonces eso es lo que yo te puedo decir viéndolo de afuera y que además crea un enorme sentimiento de identificación no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera.
¿sí? Un enorme sentimiento de identificación. Identificarte es cuando hay algo de esa otra persona en lo que vos te sentís reflejado o reflejada y que vos decís, me gustaría ser así, o hay algo de esa persona que yo soy un poquitito de eso. Hay algo mío que también está ahí. O hay algo mío que a mí me gustaría que fuera así. Entonces se va provocando. Creo que fue también a nivel general. Recién mencionabas esto de la facilidad que tuvo, si se quiere, para generarle ganas de continuar a un montón de los chicos del plantel, a otros que se iban iniciando. En ese caso, te llevo el horizonte al otro extremo, al retiro. ¿Cómo se afronta esa situación? No es fácil dejar de recibir, Fernando Giannini me decía que no es fácil dejar de recibir los silbidos y los aplausos, ¿no? ¿Cómo se convive con eso y cómo se trabaja con un psicólogo deportivo el retiro? Mirá, el psicólogo deportivo puede trabajar, el psicólogo clínico también, no hace falta que se tenga la especialidad en deportivo, es más, te diría que es algo más de orden clínico que deportivo, eso. Es algo que se dice mucho que lo tenés que empezar a plantear desde chico, desde chica, por supuesto, pero hay cierto cimbronazo que ese profesional siente de que eso se acerca, que eso no se puede adelantar. Eso puede llegar a ser en que hay algo en el cuerpo que ya se lo indica, eso puede llegar a ser que, no sé, que ciertos referentes del plantel ya se han retirado. Hay algo en el cuerpo que sucede en esa persona, en el cuerpo te diría emocional, que eso no se puede adelantar y no se puede decir. Desde antes a vos te va a pasar esto porque solamente eso puede llegar, esa ficha puede caer cuando se está empezando a vivir. Entonces, por supuesto que es desde chicos y desde chicas ir mostrando otras perspectivas. Ahora lo que uno ve, afortunadamente, es que no es como hace años atrás, hay mucha salida laboral después de retirarse como jugador y espero también con todo el crecimiento del fútbol femenino como jugadora que se vayan abriendo fuentes laborales, tanto que puede llegar a ser como entrenador, como ayudante de campo, como, no sé, como alguien que ese nombre puede llegar a hablar de fútbol y ser una persona autorizada, o que no tenga nada que ver con el fútbol, o que no tenga nada que ver con el fútbol. Hay vida laboral después de eso, y después de esa línea de horizonte donde me decías, bueno, el otro lado del horizonte, pensemos que el horizonte es algo que termina, pero que se vuelve a relanzar hacia otra cosa, ¿no? No es que el sol sale un día y al otro día no sale, bueno, el otro día empieza a salir y hay ciertos procesos de duelos que son intransferibles, que eso hay que acompañarlo, esto que vos decías anteriormente, de cierto aplauso y cierto reproche, y te diría que hay algo de lo que yo fui escuchando en diferentes testimonios, que hay algo de eso que se siente previo a salir al partido que después se extraña mucho, ¿no? Como cierta cosa, de cierta sensación en el cuerpo, de cierto que después es muy añorado una vez que se termina. No hay que mentir de decir eso rápidamente después se acomoda, algunas personas lo pueden reacomodar rápido, pero sí que con eso después se puede seguir haciendo una vida. Hasta te diría una cosa, hasta en los casos que son más difíciles, sin que esa sensación vuelva. Porque hay ciertas sensaciones que probablemente no vuelvan más. Pero sí que hay otras que pueden aparecer y que pueden encontrarle la vuelta y que pueden también hacerse un nombre, hacerse un lugar y también aprender a vivir de otra forma. Porque esta es una forma que sabes lo que haces a la mañana, sabes lo que haces al mediodía, sabes lo que haces a la tarde, sabes lo que haces a la noche y sabes lo que vas a hacer cuando estás durmiendo o cuando no estás durmiendo. Al otro día es igual y ya sabes lo que va a ser esta temporada y ya sabes cómo va a ser tu periodo de vacaciones y ya sabes
como que eso te va llevando. Vos te metes en algo que es súper rápido y que te va estableciendo. Y que principalmente una vez que se retiran es aprender a vivir de otra forma, sin que haya un otro, una otra que te diga, dame el pasaporte, que hacemos el trámite, lo hacemos, que esto es para en las delegaciones, que muchas veces no sabes ni dónde hay que hacer con el trámite con el pasaporte, y cómo hay que hacer el trámite después, y después cómo acercarte a tus hijos de otra forma cuando estás mucho más tiempo, cómo acercarte a la persona que puede llegar a ser tu pareja, cómo aprender a vivir de otra forma. Que se puede, pero en cada caso es una respuesta única y singular. Hay gente que tampoco lo extraña más. Hay gente que no lo extraña. Y que esto también hay que decirlo. No todas las posturas van a ser de duelos y melancólicas, sino que hay personas que dicen, bueno, terminé y ya está. Y paso a otra cosa. Bueno, gracias por recibirnos, la verdad es que fue un placer enorme. Bueno, gracias a ustedes, es un gusto y cualquier cosa que necesiten seguimos en contacto.